Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de los talleres de programación Yo sé más, donde vamos a ver de forma práctica de qué manera podemos obtener la complejidad de mi algoritmo según el código que yo esté armando. Así que les voy a compartir mi pantalla, de que tengo un par de ejemplos para ello. Entonces, y en síntesis de la cápsula anterior, habíamos visto que yo voy a poder determinar la complejidad de un algoritmo según las dimensiones del tiempo y el espacio. ¿Qué significa? Un algoritmo puede ser complejo en tiempo porque se va a demorar mucho en ejecutarse, o también puede consumir mucha memoria de mi dispositivo, por lo tanto yo podría escribir esa complejidad a partir de funciones matemáticas que van a variar según la entrada. Por eso habíamos dicho que teníamos esta notación de la Big O la O grande en el fondo, para decir que este algoritmo va a ser medido en el peor de los casos. ¿Cuánto es que se va a demorar si me ingresan 10 datos? ¿Cuánta memoria voy a necesitar si la entrada este n es de 1000 millones de datos? Y lo que vamos a hacer hoy día es ya no solo verlo a nivel de funciones matemáticas, sino que también comprender cómo es que el código que yo estoy creando va a repercutir en una notación de esto de la Big O. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy concreto. Vamos a hacerlo muy reducido a que, por ejemplo, el código solo es. ¿Por qué? Porque aquí las complejidades pasan cosas interesantes. Si mi algoritmo tiene muchos paso a paso, supongamos que tenemos una función que tiene una complejidad que es constante, pero después tenemos otro cálculo que tiene una complejidad que es cuadrática, y después más abajo tenemos un nuevo cálculo que la complejidad es lineal. Si estas complejidades son independientes, al final la que importa va a ser la global. Yo me tengo que quedar con la más costosa, por decirlo así. Por lo tanto, vamos a decir que la complejidad va a ser cuadrática, independiente de que yo tenga una constante, una lineal y una cuadrática. Entonces, en el ejemplo concreto de acá, ya, supongamos que es solo eso. Entonces, si mi algoritmo solamente es una función que retorna el valor de la entrada por un número, vamos a decir que la solución es constante. Y en este caso yo voy a tener de repente, si tengo una instrucción, tengo fórmula, tengo ese tipo de cosas, siempre me va a dar una complejidad constante, que no es lo que ocurre cuando tengo una complejidad lineal, donde ya va a depender directamente de la entrada. Si se fijan en este ejemplo que yo les mostré acá, tenemos una función, esta función recibe un n, ¿ya? Y aquí tengo una instrucción que es sumar a una variable s el valor i del ciclo for. Por lo tanto, si este n crece y tengo 10 datos, el for se va a repetir de 1 a 10. Pero si tengo 1000 millones de datos, el for se va a repetir desde 1 hasta 1000 millones. Por lo tanto, la cantidad de veces en la cual yo ejecuté este S más I va a depender de forma lineal del N que me den. Y esa es la manera en la cual yo voy a determinar estas complejidades. Entonces, si yo tuviera ese ejemplo y mi solución solo implicara realizar esta complejidad, la solución sería O de E. ¿Se fijan? Y así les voy dando un poco más de sentido a estas funciones matemáticas, que no es lo que ocurre en el caso de acá, donde yo, si se dan cuenta en el código, ahora tengo dos for. Por lo tanto, esta instrucción S igual S más 1 ya no se va a hacer solamente n veces, sino que se va a hacer n por n veces. ¿Por qué? Porque el for de dentro, el que tiene la variable j, se va a hacer n veces. Y por cada vez que se haga una iteración en el for de afuera, yo voy a tener que repetir esta instrucción n veces. Por lo tanto, la complejidad en este caso va a ser de n por n. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en la cual yo voy a ir construyendo y entendiendo el concepto de las complejidades. Y aquí pasan muchas cosas, porque de repente, si tengo alguna complejidad o una función que depende de una función recursiva, donde esta función se va a llamar a sí misma más de una vez, a lo mejor las complejidades ya van a ser del orden exponencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ejercicio acá es que ustedes traten de descubrir qué códigos debiese tener yo para obtener complejidades como las que están ahí. Una n log n, donde ya la solución va a depender de la entrada, ¿no es cierto? Este n, y además del logaritmo de esta entrada, o por ejemplo, una solución que sea 2 elevado a n, o por último, una log n. Hay como una pista para el caso de la complejidad de abajo. Si yo tengo un arreglo de n números, el buscar un número en este arreglo, yo puedo hacerlo en una complejidad log n. Ya no necesito a lo mejor tener en el fondo que recorrer todo el arreglo para llegar a esta complejidad.
hay que cumplir ciertas cosas para que esto se pueda dar, pero yo podría lograr eso. Entonces ahí también cobra sentido lo que les mencionaba. En el fondo, muchas veces yo voy a tener distintas porciones de mi código, pedacitos que tienen distintas complejidades, y finalmente a mí la que me importa, como es el peor de los casos, la que tenga un orden de magnitud mucho mayor. Así funciona la notación Big O. Acá podemos ver un resumen propuesto desde el libro de programación competitiva, que a ciertas entradas yo voy a tener un máximo peor de los casos permitido dentro de un juez. Y aquí es donde está este famoso tiempo límite excedido. Por lo tanto, si mi entrada, el n que me van a dar de mi problema es, por ejemplo, según esta tabla, 450, cualquier solución que tenga una complejidad por sobre el n cubo, que sería hacer 3 for anidados, me va a dar tiempo límite excedido. Por lo tanto, si ustedes leyeron el enunciado y dijeron, oh, listo, mi solución implica hacer 3 for anidados, y yo veo que en el enunciado dice que la entrada es 10 elevado a 5, mejor ni lo intenten, porque automáticamente les va a dar tiempo límite excedido. Entonces, es bueno conocer de repente los límites, porque les va a ahorrar bastante tiempo al momento de dar una solución. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan en consideración. Esto igual lo podemos ir trabajando de forma práctica, porque como les dije en la cápsula anterior, muchas veces, por más que yo quiera tener una complejidad a lo mejor del tipo log n para algún problema en específico, nunca lo voy a poder hacer mejor en n log n. ¿Se fijan? Entonces también es bueno saber esa información, porque también nos va a servir para ahorrar mucho más tiempo. Entonces, queda el ejercicio de que vayan practicando distintos tipos de código para ir checando su complejidad, y nos estamos viendo en una siguiente cápsula. Adiós.